Dune es una de esas historias que están construidas tan tensamente, tan rica en los detalles complacientes de una sociedad desconocida, que me arrastran antes de que tenga la oportunidad de ser crítico siquiera. Carl Sagan. En El Mesías de Dune continúa la historia de Paul Atreides, conocido y temido con el nombre de Muad'Dib, el Mahdi Mesías de los Fremen. Como emperador del universo conocido, posee más poder del que jamás debió ejercer un solo hombre. Venerado como ídolo religioso por sus vehementes huestes Fremen, Paul se enfrenta ahora a la hostilidad de las castas políticas que desplazó cuando asumió el trono del León Dorado, así como a una conspiración dentro de su propio círculo de supuestos seguidores, quienes buscan no solo asesinarlo, sino poseerlo por completo a él y a todos sus descendientes. La historia de esta novela, El Mesías de Dune, comienza 12 años después de que termina la primera novela. En este punto de la historia, Paul ya tiene su imperio establecido, su guerra santa ya triunfó, y él es no solo el Mesías de todos los Fremen y el supuesto Mesías de todos los planetas del universo, está a punto de ser convertido en un dios por medio de su iglesia religiosa que él creó para civilizar a los demás pueblos. Y aquí, en esta supuesta paz, es donde inicia el conflicto, pues dentro de su imperio hay gente que no solo quiere asesinarlo, sino que quiere destruir toda la organización religiosa que él ha creado para mantener la estabilidad en el universo, y encima quieren asegurarse de que su descendencia sea solo controlado por las Bene Gesserit, estas brujas manipuladoras de genética que lo que buscan es tener a su propio Kwisatz Haderach, que es el Mesías capaz de ver el pasado y todos los futuros posibles. Este libro, en contraste con el anterior, es muchísimo más personal. Es incluso podría decir que más filosófico, lo cual es extraño porque el primer libro, Dune, es muy filosófico. Este libro se centra completamente en Paul, en su psique y en lo que él está tratando de hacer y evitar. Porque a lo largo del libro te mencionan que él es capaz de ver un sendero llamado el Sendero de Oro. Nunca te dicen qué significa este sendero o a dónde te lleva, o que solo te dice que Paul quiere evitarlo a toda costa. Y para eso quiere evitar todos los futuros posibles y fusionarlo en un solo futuro que él pueda controlar. Este libro es muchísimo más corto, bastante más corto, yo digo que no es ni una quinta parte del primero. Y aunque es muchísimo más filosófico, yo lo disfruté más. Lo sentí mucho más digerible. En este libro no hay luchas épicas ni batallas espectaculares. De hecho, en el anterior libro hay muy poquitas escenas épicas realmente. Y en este libro hay hasta menos escenas épicas. Todas son una serie de debates mentales de Paul acerca de su pasado y de su posible futuro. Y a lo largo de cada página realmente puedes sentir la angustia del protagonista al ser incapaz de detener esa inercia que lo lleva hacia un futuro que él no quiere. La historia es más o menos sencilla porque es un libro cortito. Las Bene Gesserit, estas brujas, y otra hermandad llamada Bene Tleilaxu, que son una especie de espías. Son como espías extraños. Si tuviera que compararlos serían como... no sé con qué compararlos, pero sepan que son una especies de mercenarios, comerciantes y asesinos. Y
los miembros de la cofradía, que son una compañía, la única compañía en todo el hiperespacio capaz de realizar viajes estelares, quieren destronar a Paul. Para ello cuentan con la ayuda de la princesa Irulan, la hija del anterior emperador, que está casada con Paul nada más por interés. Aunque él se ha rehusado a tener relaciones con ella para evitar hacerle un hijo. Precisamente porque la princesa Irulan es una Bene Gesserit. En este libro se nos explica un poco más el funcionamiento del poder de Paul de ver el futuro. Y lo comparan como estar parado en un valle en el que eres capaz de ver a tu alrededor, pero al final las colinas que están a lo lejos evitan que veas más allá de ellas. Entonces te explican que hay sucesos a los cuales Paul no puede acceder en el futuro porque simplemente las decisiones que van más allá de esas grandes montañas no se han tomado. Entonces es incapaz de ver qué hay más allá. Y más aún, todo aquel que tenga el poder de ver en el futuro, tal y como los miembros de la cofradía, porque los navegantes de la cofradía usan precisamente la especie, la melange, para tener visiones hacia el futuro y poder navegar a través del hiperespacio a velocidad luz. Y entonces ellos pueden ver el futuro. Y Paul no puede ver lo que ellos hacen porque mutuamente se bloquean. Alguien que puede ver el futuro no puede ver a otro que puede ver el futuro porque se anulan mutuamente. Entonces, la cosa se pone muy muy turbia desde el principio porque estos Bene Tleilaxu / asesinos / maestros del disfraz le regalan a Paul un gola. ¿Qué es un gola? Un gola es una especie de cadáver reanimado que le han lavado el cerebro y le han implantado una nueva personalidad. Eso es un gola. Es como un zombie sin el hambre de carne y que le puedes lavar el coco. El problema es que este gola es Duncan Idaho. Y Duncan Idaho, durante la primera novela de Dune, fue uno de los más cercanos acompañantes de Paul y uno de sus mejores amigos. Entonces, el problema radica cuando Paul ve a este gola y lo acepta como regalo sin saber, o más bien no sabiendo exactamente cuál es el plan de los Bene Tleilaxu para con este gola. Y el problema es que los Bene Tleilaxu sí han planeado que este gola asesine a Paul, pero bajo ciertas condiciones y en un momento específico. Y todavía para echarle sal a la herida, este mismo gola, Duncan Idaho, cuando era Duncan Idaho, salvó a Paul y a su madre de ser asesinados por los Sardaukar, que eran el ejército imperial del emperador Shaddam Padishah, el emperador anterior, que fue quien mató a su padre. Y bueno, todo esto del gola y de asesinarlo, ¿para qué es? Porque los Bene Tleilaxu, a pesar de que están conspirando con las Bene Gesserit y los miembros de la cofradía y la princesa Irulan, lo que ellos quieren es matar a Paul en secreto, hacerse con su cadáver y hacerlo a él mismo un gola, ponerlo en el trono y que él gobierne a favor de ellos. Y encima de esto, dentro de las propias tropas de Paul y dentro de su culto religioso, hay algunos Fremen, o sea, el pueblo que salió con Paul y con el que conquistó el universo, que no están de acuerdo en lo que está haciendo Paul. Y no me refiero a expandir su religión por el universo y ser un cabrón autoritario que los mata a todos los que se le oponen, sino que Paul, en el libro anterior, al principio, le hizo una promesa a un personaje que lo ayudó, de que el planeta desértico, completamente desértico de Dune, lo iba a convertir en un paraíso verde. Entonces lo que está haciendo es terraformar Dune y hacerle un ciclo ecológico, un cambio ecológico muy cabrón, que ya hay zonas boscosas, que ya hay lluvia, que ya hay inundaciones en ese planeta que era totalmente seco, en el que ni siquiera llovía. Y esto se debe a que estos Fremen que están conspirando en su contra son unos ancianos que no están de acuerdo con que el planeta se modernice, porque eso implica perder su cultura desértica, de Fremen, de beduinos. Tengo que admitir que aunque este libro en contraste es muchísimo más corto y muchísimo menos épico, me gustó más que el primero.
no hay grandes batallas y como tal no hay un enemigo unificado al cual vencer, no hay un gran ojo, no hay un gran ojo malévolo al cual derrotar, no hay una amenaza exterior que viene desde el espacio a consumirnos a todos. No, él ya tiene el poder y tiene que conservarlo. Entonces todo el tiempo la novela se centra completamente en lo que Paul está pensando, en lo que trata de hacer y lo que trata de proteger. Pues mientras tiene que conservar su imperio unificado, tiene que protegerse de las conspiraciones, tiene que mantener a Chani, a su concubina, a la mujer que más ama en todo el universo, con vida. Y aparte tienen un problema ahí con tener hijos. Encima tiene que vivir con la culpa de ser un déspota tiránico esclavista. Y tú te podrías preguntar, bueno, ¿por qué él viviría con la culpa si lo está haciendo porque es malo? Pues no lo está haciendo porque es malo. Literalmente lo está haciendo porque es la única forma de controlar a toda esa bola de gente que sin ese gobierno tiránico se destruirían a sí mismos. O bueno, eso te quiere hacer ver la novela. Y encima, todo este mal necesario es para que él efectivamente se convierta en un dios y el mesías que necesita la humanidad. Aunque no te dicen cómo ni por qué. Una vez leí que en una entrevista que le hicieron a George Martin, él comentó algo así como de que Aragorn, o sea, un personaje del Señor de los Anillos, que Aragorn fuera una buena persona, no lo hace buen gobernante. Y me parece que esto es el punto focal de esta novela, del Mesías de Dune. Porque te levanta la pregunta, ¿qué sucede si el héroe ya terminó su viaje? Y en realidad no es un hombre bueno, sino alguien que tiene intereses. Este libro trata sobre los fallos de Paul como ser humano, como gobernante, que a pesar de ser el Mesías, el Kwisatz Haderach, a pesar de ser capaz de ver todo el pasado de la humanidad y a pesar de ser capaz de ver el futuro inmediato, él es como cualquier ser humano que tiende a la tiranía tan fácil como tiende a la benevolencia. Al final me parece que este libro y la obra de Dune en general es una crítica de su autor, de Frank Herbert, hacia estos movimientos religioso carismáticos en los cuales el líder es tomado como un mesías inapelable, alguien casi divino, el cual no comete errores, sino que acierta de forma malévola. Y a pesar de que estos líderes tienden a ser divinizados por las multitudes, al final son seres humanos que están sujetos a miedos, a pasiones y a arrebatos, tanto como cualquier otro ser humano. Por lo tanto, debido a su enorme construcción de mundo, porque a pesar de que es un libro muy cortito, le agrega muchísimo al libro anterior, que es 5 o 6 veces más largo, por toda la cultura que desarrolla, por todo ese comentario acerca de cómo la modernidad mata la cultura, acerca de que de esta evolución de Paul de ser un muchacho que busca un liderazgo carismático a ser un mesías torturado. La verdad es que yo le voy a poner 5 gusanos de arena de 5 por la maravillosa construcción de mundo, o más bien de universo, que hace el autor Frank Herbert, y por mostrarnos todas las vicisitudes de todos los pueblos que han sido conquistados por Paul en su Guerra Santa. Y voy a terminar este video recomendándote encarecidamente, si no has leído Dune, ninguno de sus libros, te recomiendo de verdad, encarecidamente de nuevo, que los leas. Son muy, muy buenos. Pocas veces en mi vida he sentido esta sensación de llenura por un libro, por una serie de novelas, como lo he sentido por Dune. Así que no tiene desperdicio alguno. Es una excelente inversión de tu tiempo.